Bueno, pues vamos a empezar. Rogamos silencio porque no tenemos microfonía. Buenas noches. En primer lugar, pedirles disculpas por el retraso frente a la programación inicial de este acto, que estaba previsto para las 10, pero las semifinales, ¿no?, y Lamine Yamal mandaban sobre nosotros. Y bueno, muchas gracias por la espera. Como sabéis, este acto de hoy, que se encuadra dentro de las actividades de la 55 reunión de Cantejón de la Puebla de Cazalla, es la presentación del libro La herida abierta, cuyos autores, José María Gómez Valero y David Eloy Rodríguez, a los cuales muchos de ustedes conocen, son los autores, y tenemos el privilegio, como decía, de estar aquí presentes. El acto se va a desarrollar en dos partes, digamos, aunque serán continuadas, ¿no?, para que no nos den aquí las 2 de la mañana. La primera haremos una presentación formal del libro con los autores y acto seguido nos retiraremos del escenario, puesto que tenemos la fortuna de contar aquí para esta presentación con dos artistas invitados: el percusionista serbio Andrej Bujicic, ya presente en nuestro festival en anteriores ediciones con otros proyectos, como precisamente el proyecto escénico flamenco titulado La herida abierta, y que vendrá acompañado también por la bailaora Francesca Grima, ¿no? Entonces, la segunda parte será un recitado de las letras flamencas por parte de David Eloy y José María, con el baile y con la percusión de Andrej. Yo tuve la oportunidad de verlo en Casares, en el Festival Flamenco Rosa Fina de Casares el año pasado, donde los 5 compartimos también escenario, y les aseguro que va a merecer la pena la espera. Bien, en relación a la presentación del libro de La herida abierta, publicado, como decía, con la editorial Libros de la herida, es un trabajo que es fruto de muchos años ya vinculados al flamenco, con una primera vía de comunicación con el flamenco en un territorio que no es otro que este, que es la Puebla de Cazalla. Si bien ambos autores han ido desplegando su afición, ¿no?, creciente por nuestro tan querido arte desde otros espacios, como la mencionada Casares, el Festival Flamenco de Casares, y como la Alameda de Hércules de Sevilla, ¿no?, territorio flamenco donde los haya, donde ellos residen. La obra está publicada dentro de la colección Vivezas, que es una de las diferentes colecciones que tiene la editorial, y es una colección dedicada a obras de poesía y lírica popular, a aquella poesía popular que Antonio Machado, en ese grandísimo libro que es el Juan de Mairena, decía que era la más alta escuela de sabiduría. Dentro de esa colección, ¿no?, que se inauguró con las coplas de Nadie, de Francisco Díaz Velázquez, están también otras 2 obras geniales, absolutamente recomendables. No sé si las han traído también para venta o han traído solo estas, ¿no? Deslengua, de la poeta jiennense Carmen Camacho, y la publicación anterior a esta, La puerta entornada, de Joaquín López Bustamante, ¿no? Todas las obras de esta colección llevan un diseño en la portada de nuestro queridísimo amigo Patricio Hidalgo, y han estado bajo el cuidado de la maquetación pulcra, siempre impecable, de Pedro González, ¿no? Bien, el hecho de que presentemos aquí un libro de letra flamenca nos enfrenta ya a un caso que de por sí mismo es, en cierto modo, paradójico, ¿no? Paradójico porque la mayoría de las letras flamencas que escuchamos desde hace más de un siglo, las letras que están recogidas en las antologías de Demófilo, de Don Preciso, de Rodríguez Marín o de Balmaceda, son letras anónimas, son letras que no tienen autoría, ¿no? Su origen, por tanto, está desligado de lo que generalmente conocemos como poesía, ¿no?, que tiene una autoría individual, ¿no? Las letras del flamenco, sin embargo, han recorrido un cauce misterioso, un cauce atravesado por el pueblo, atravesado por la cultura popular, y desde esa vía, desde lo anónimo, nos han llegado hasta nosotros, ¿no? Evidentemente ha habido casos también dentro de la poesía culta que ha
entrado en el territorio flamenco. Es decir, hay poetas como Miguel Hernández, como Federico García Lorca, como Fernando Pessoa, a los cuales ciertos cantadores les han dado voz, han adaptado sus poemas, pero no fueron poemas escritos para ser cantados, sino que es una adaptación posterior, ¿no? Tenemos millones de ejemplos, como decía, ¿no? Con Camarón con Lorca, ¿no? Con Carmen Linares o Enrique Morente con Miguel Hernández, o con Vicente Soto Sordera con Pessoa, ¿no? Incluso también, como olvidarlo, con José Meneses, con el disco A mis soledades voy, de mis soledades vengo, que deriva de letras del siglo de oro español, ¿no? Aquí estamos en otro campo, en un campo donde la letra flamenca se escribe con esa voluntad y con esa conciencia del destino que espera a la letra, ¿no? Que no es otro que el ser cantada, ¿no? Y en este camino, ¿no? Tenemos la suerte en nuestro pueblo, en el pueblo de Cazalla, de contar probablemente con la figura más sobresaliente en ese campo, ¿no? Probablemente con el mejor letrista flamenco de toda la historia de la literatura, que es Francisco Moreno Galván. Yo esto no lo digo porque sea de aquí, lo discutiría con cualquier académico de la lengua española si tuviera ocasión, ¿no? En el caso de Francisco Moreno Galván, como sabéis, escribía sus letras, ¿no? Con una orientación directa al cante, ¿no? De José Meneses, de Diego Clavel, de Miguel Vargas. En su momento desarrolla una renovación del repertorio de letras flamencas con una voluntad clara, y era, como dicen Meneses en algunas entrevistas, ¿no? Que los cantadores sintieran aquello que estaban cantando. Muchas veces las letras antiguas, no siempre, ¿no? Pero muchas veces las letras quedan lejos de la intimidad, de la identificación del cantador, la cantadora con aquello que canta, y Francisco, entre otras cosas, inicia su renovación con esa voluntad, ¿no? Con la idea de que el cantador sienta el cante, ¿no? Además de otros motivos como hacer del flamenco una herramienta contrahegemónica, ¿no? Una herramienta de contestación frente al régimen político, ¿no? Frente al franquismo, ¿no? Con la valentía, con la osadía, ¿no? que ello implicaba, ¿no? Francisco Moreno Galván tenía muy presente una máxima que recoge Demófilo en la introducción a su antología, que es aquella que dice que la mejor poesía es la que dice más en menos palabras. La mejor poesía es la que dice más en menos palabras, ¿no? Esa es una de las virtudes, ¿no? de la letra flamenca, generar en apenas 3-4 versos breves todo un paisaje, y desde su eficaz condensación, ¿no? pegarnos un golpe en la conciencia y en los sentimientos, con esa fuerza irreverente que tiene la copla popular, ¿no? La copla verdaderamente real y espontánea, que, como bien decía, cuando nace, esto lo dice también Demófilo, el padre de los Machados, la copla, la letra popular, cuando nace cantándose, ¿no? Y eso es algo que tanto David Eloy como José María tienen muy presente en su proceso de escritura, como también lo vemos en Francisco Moreno Galván. Incluso el año pasado precisamente también presentábamos el libro aquí de Ventura, ¿no? Y era muy curioso, ¿no? Cómo esa conciencia de escribir la letra con la conciencia de que esa cantada, en el caso de Ventura, no solo se atiene en el proceso de escritura a los palos, es decir, que esa letra sea por Soleá, por Seguirilla, por Farruca o por Petenera, sino que Ventura, por ejemplo, ejecuta la escritura de los cantes incluso teniendo en cuenta cuándo va a ser una soleá de Alcalá o cuándo va a ser una soleá de Cádiz, ¿no? Es decir, la letra se escribe para ser cantada y se escribe desde esa conciencia. Eso es un signo diferencial de la escritura de la letra flamenca, ¿no? Y ahí, en ese itinerario, vienen trabajando estos dos amigos desde hace varios años. Esta es su primera publicación en formato libro de sus letras flamencas, si bien estas letras han ido apareciendo anteriormente y han ido cantándose al hilo de otros galardones, como el primer premio de letras flamencas por la igualdad que les concedió la Junta de Andalucía, o los premios Rafael Alberti y Federico García Lorca, en probablemente uno de los premios más prestigiosos de letras flamencas que existen en la actualidad, que es el que organiza la Peña Flamenca La Fragua de San Fernando, en Cádiz, ¿no?
Además de en esos premios, estas letras han tenido un recorrido, han tenido vida, han sido cantadas en proyectos escénicos como La herida abierta, estrenado aquí en la reunión de Cantejondo hace como unos 10-12 años, donde le puso voz el cantador Juan Murube, y a raíz de ahí de otros proyectos como Que sabrá el reloj de nada, han ido encarnándose estas letras flamencas en voces de cantadoras como María Terremoto, La Guilla, Esther Merino, Rocío Rosado o Esperanza Fernández, ¿no? Coplas, por tanto, que nacieron para ser cantadas, que siguen creciendo cantándose, coplas que de buen seguro, y ese es el propósito, ¿no?, de este libro, seguirán cantándose en las voces trémulas de los cantadores y de las cantadoras. Ese es, en definitiva, su destino, esa es la esperanza para esas letras. En el extraordinario prólogo que José María Velázquez Gastelu firma para este libro, ¿no?, nuestro admirado José María, dice, voy a compartir con ustedes un pequeño fragmento, dice: y el cante que las acoge, ¿no?, el cante que acoge estas letras, siempre está con las fauces abiertas, esperando la presa para arrebatar una estrofa, una expresión tan inesperada como brillante, un verso feliz que rompa el grito, lo colme de sentimiento memorable y lo llene de ese fulgor que un día, y en el momento menos esperado, se le ocurrió a un poeta sin nombre y perdido, fundido en el fondo de los siglos. Insiste en esa idea del poeta sin nombre, del poeta anónimo, que es el que ha estado detrás del flamenco y que está detrás incluso cuando se escriben desde una voluntad de que sean cantados. O sea, me quiero referir con esto a que creo que nada haría más feliz a José María y a David Eloy si al cabo de unos años un cantador o una cantadora interpretara estos versos sin saber que son de ellos, sino porque han pasado a formar parte de la cultura popular, del anonimato de la cultura popular, que es aquella que es contrahegemónica, por tanto no está ligada a la propiedad y no tiene autoría, no tiene poder detrás de ella, ¿no? Una copla maravillosa de Paco Díaz Velázquez en este sentido, el primer libro de la colección Viveza, dice: las coplas son como el aire, las coplas son como el aire, para poder ser de todos, tienen que no ser de nadie. Ese es el centro, ese es el centro desde donde respira la poesía popular y ese es el camino que han ido recorriendo en su proceso de escritura David Eloy y José María, ¿no? Desde un contenido que, al igual que decía a propósito del sentido político de las letras de Francisco Moreno Galván, que ellos también afrontan, que ellos también encarnan. No debemos olvidar que el flamenco es la voz de los vencidos, que el flamenco es voz de los derrotados, de los silenciados, de los que no tienen voz, ¿no? De eso que hablaba el filósofo Walter Benjamin como la tradición de los oprimidos, ¿no?, que trabaja desde otros códigos de escritura, que trabaja desde otros códigos de comunicación, pero que siente permanentemente la amenaza de ser borrados de la historia, ¿no? Por eso decía Walter Benjamin, ¿no?, que la verdadera imagen del pasado pasa como un rayo. Es decir, cuando se recupera la memoria, en su caso del pueblo judío, esa recuperación de la memoria tiene que ser como un rayo, como un centelleo, ¿no?, como un relámpago, ¿no? Y no muy lejos de esa metáfora se sitúa Velázquez Gastelu cuando en el prólogo de este libro matiza que la poética de la letra flamenca posee la fuerza de un relámpago preciso, ¿no? Ese es el centro desde el donde respira la letra flamenca, desde la imagen, el relámpago, el rayo, el grito. Ahí es donde se abre la tierra desde la voz del cante hondo. Las letras de David Eloy y José María aunan lo sacro y lo profano, la profundidad y la levedad, el arrojo revolucionario y el descreimiento, la risa y el desgarro, la delicadeza y la rabia, la culpa y la redención. Estas son palabras suyas de otro texto introductorio que acompaña también al libro, ¿no? En definitiva, estas letras son una apología del grito
del grito de donde nace el cante. Recordemos que en el principio fue el grito, así reza el primer verso del libro. Recordemos con Félix Grandes que la noche, el cante, el grito son en el flamenco hermanos. La noche, el cante, el grito. Pareciera que son hermanos, ¿no? Dice Félix Grandes, ¿no? Estas letras flamencas son canto a la vida y a la muerte, a la insobornable verdad de las fatigas, a la soledad y las penas que portan los días, a los fulgores del deseo que traen las noches. Son, como dice otra de las letras del libro, voz del pueblo, claridad y misterio, relámpago y sortilegio. Son canto al tiempo y su demolición, son letras contra el poder y sus injusticias, contra el progreso y sus mentiras, son letras que nos hablan de la necesidad de no callar. Son también un canto a la lumbre que acompaña las soledades, a las puertas de un tiempo nuevo, de un tiempo por inventar, a la esperanza que trae el camino y las estrellas para el que busca y para el que no encuentra. Yo he disfrutado muchísimo con la lectura y con las diferentes presentaciones en las que estos dos señores han tenido bien encargarme a propósito del libro, por lo cual le doy siempre las gracias, porque es una manera de acercarnos a esa razón común de la que hablaban Heráclito en el siglo VI a.C. y García Calvo en el siglo XX, ¿no? Esa razón común que está destinada a rasgar los velos de la mentira, ¿no? Algo tan necesario en este tiempo y en todo tiempo. Lo era en el tiempo de Heráclito como lo es ahora, ¿no? Y bueno, nada más, me despido de ustedes deseándoles tanto, invitándoles a ustedes a que compren el libro y deseándoles que el porvenir de estas letras en el pozo de la cultura popular sea próspero y que esto haya sido solo el inicio de un viaje desde la escritura a la voz quebrada de los cantaores y las cantadoras, ¿no? Que estas letras cobren vuelo y que retornen sin dueño al cante, que es al espacio al que pertenecen. Nada más. Muchas gracias. Bueno, les doy ahora a ellos la palabra, que nos cuenten también, bueno, de algún modo, lo que yo ya he anunciado ya algo, ¿no? Los entresijos, ¿no? El itinerario, el recorrido que les ha llevado a ellos hasta aquí, ¿no? Bueno, ¿qué se puede decir después de las palabras que dice este hombre, ¿no? ¿Qué decimos nosotros ahora? Pues sobre todo decir muchas gracias. Muchas gracias a Miguel Ángel Rivero por su cariñosísima, generosísima presentación. Muchas gracias al Ayuntamiento de La Puebla, a su Concejalía de Cultura, por habernos invitado a estos actos previos de la reunión de Cantes Hondos, a la Peña Flamenca Francisco Moreno Galván, que para nosotros, pues, ¿qué os vamos a contar? Es un honor estar aquí en estas cuatro paredes con el maestro Francisco presidiendo este acto. Ya nos conocéis muchos de vosotros y sabéis que en La Puebla cada vez que estamos nos sentimos como en casa, y que aunque seamos de Sevilla tenemos medio corazón morisco y que intentamos llevar el arte y la sabiduría de esta tierra allá donde vamos con todo el amor del mundo. Y por supuesto muchísimas gracias a vosotros por querer compartir este rato de poesía flamenca, de arte flamenco, y esperemos que disfrutemos mucho esta noche compartiendo juntos este arte. Buenas noches, me sumo a los agradecimientos y tanto José María, de contaros para añadir que tanto José María como yo somos poetas y ambos tenemos una amplia obra literaria publicada en diferentes editoriales de lo que podríamos llamar poesía culta, poesía literaria, ¿no? Y si escribimos poesía popular, si nos decidimos a escribir poesía popular, si escribimos letras flamencas, hoy ya para muchos cantadores y cantadoras, es gracias a la Puebla de Cazalla. Nosotros conocimos la hondura
del flamenco aquí, y lo hicimos gracias a buenos amigos y amigas. Nos hicimos amigos y amigas aquí en gran medida, ¿no? Patricio Hidalgo y Miguel Ángel Rivero nos hablaron de Francisco Moreno Galván, nos hablaron del flamenco, de la Reunión, vivimos la Reunión, conocimos a Pepe el Cacha, a Antonio Valle, los Arquillos, en fin, la Peña, Francisco Moreno Galván, y nos sentimos siempre muy invitados y muy cariñosamente y hospitalariamente acogidos siempre, y muy estimulados a seguir un camino que era también un reto, un camino exigente, no era nada fácil. De hecho, bueno, con todos nuestros libros y con toda nuestra literatura y toda nuestra novelería, a la hora de escribir flamenco fue como, ostras, esto es cosa seria, ¿no? Es un camino de oro, un camino sagrado en el que hay que estar a la altura de mitos como José Meneses, que tenéis tan presente, ¿no? Que tenemos tan presente todavía. Y fue escribir, ir sintiendo como a esa gente tan querida y tan exigente y tan guardadora de ciertas esencias, nuestras letras pues le caían en gracia, le funcionaban. Tuvimos la suerte de tener unos consejos maravillosos, unas orientaciones. Por ejemplo, recuerdo que Pepe el Cacha nos sugería siempre algo que había hecho Francisco, que era la recuperación, y así lo hicimos, obedecimos religiosamente, el intentar escribir para letras, para palos del flamenco, que tienen unas muy pocas letras de referencia, que en muchas ocasiones se han quedado anquilosadas, fosilizadas ya, ¿no? Y escribir para esos palos, para seguir actualizándolos y dándoles vida, ¿no? Y por supuesto no descuidar ni lo estrófico, ni esa verdad, ni ese misterio, ese enigma, ese duende que tiene el flamenco, ¿no? Así iniciamos el camino. Nuestro primer espectáculo se estrenó, como decía Miguel Ángel, en La Reunión, un espectáculo que se llama La herida abierta, y fijaros lo que son las cosas. Cuando estrenábamos ese espectáculo no lo sabíamos, era imposible saberlo, pero ahora en 2024 hemos publicado un libro que tiene ese mismo título y que de alguna manera es como si cerrara un círculo, recopilara todos estos años de búsqueda, de esfuerzo, de juego, de aventura dentro del flamenco. Todo lo que nos ha dado el flamenco ha sido un regalo, ha sido un milagro, ha sido una fiesta. Al flamenco no le debemos más que la mayor gratitud y celebración. Y ese reto de intentar siempre estar a la altura de esas personas que nos convocaron y de los buenos aficionados. Lo cual, como digo, no es fácil porque la poesía popular, esa anónima, tradicional, tantas veces escrita por gente que no sabe o sabía leer y escribir, esas letras son perfectas, son cumbres, son realmente, han sido filtradas por el tiempo, han llegado hasta nosotros y siguen manteniendo su verdad primera como si no hubiera pasado el tiempo, y una verdad eterna que serviría hace 300 años y servirá dentro de 300 años. Existiendo esas letras, ¿por qué cantar letras nuevas? Porque desde el aquí y desde el ahora, desde nuestras vivencias, desde nuestro tiempo, nuestros haceres, hay siempre cosas que decir en ese camino, pero cosas nuevas que decir. Y ojalá hayamos acertado en nuestras letras a parecernos al pueblo, es decir, a que nuestras letras resalten aquello que nos une a todos los seres humanos, que es mucho más importante que las singularidades y diferencias tantas veces aparentes que nos separan, ¿no? Continuamente estamos separándonos los unos de los otros por chorradas, la mayor parte de las veces espejismos y fantasmagorías, cuando lo que nos une es mucho mayor, ¿no? Y el flamenco, yo creo que habla con esa razón común de aquello que nos une. Habla en nombre de todos para decir algo que nos está llamando a todos y que está hablando en nombre de todos, porque todos conocemos esas experiencias del desamor, del sufrimiento, de tener que morirnos, pero también de lo bonito que es la fiesta, la alegría, la hermandad, la amistad, la hospitalidad, el amor.
esperemos que con todo lo que os estamos diciendo, ahora que cuando escuchéis Sí, las letras digáis esto me llega, si no malamente. Bueno, ¿Vamos allá? pues sí, ¿no? Vamos a hacer una muestra, como antes ha anunciado Miguel Ángel Rivero, una muestra de esta recopilación de letras, y tenemos la enorme suerte, el honor de que nos acompañen dos artistazos, el músico y percusionista y compositor Andrei Bujicic y la bailadora Francesca Grima La Chica, con los que nos sentimos familia siempre, y esperemos que este espectáculo les llegue al corazoncito y podamos sentir esa simbiosis de las letras puestas en música y puestas en movimiento. Muchas gracias. La mesa vamos a ponerla fuera del ámbito de... Sí. Mira cómo arde esta herida abierta en mitad del aire. Mira cómo grita esta herida abierta por sus bocas infinitas. Mira cómo sangra esta herida abierta más allá de mis entrañas. Voz del pueblo, claridad y misterio, relámpago y sortilegio. ¿Qué sabrá el reloj de nada? ¿Qué sabrá el reloj de nada? Ni de las horitas de ayer, ni de las de esta madrugada. Si es de noche o es de día, ¿eso qué tendrá que ver? Lo que importa es el tiempo que inventamos cada vez.
cantaría yo a través del mundo entero. Tus ojos, cositas que yo te entiendo, que hablan los mismos idiomas, quienes se arriman al fuego. Cada mañana yo quiero tropezarme con la farda que dejaste por el suelo. A ver. Vamos allá, chiqui. Pregunto por ti a la noche,
Pregunto por ti a la noche y las agujas del reloj a veces dicen que sí, a veces dicen que no. Primero dice que me quiere, luego que no me quería. Que poco dura la suerte en esta romería. ¿Qué es la verdad? La verdad solo la sabe la marea que viene y va. ¿Qué es la verdad? Ámame bajo este cielo que ya nunca volverá. Yo a ti te amo lo mismo que amo a mi libertad. Ni pido cuentas a nadie, ni me dejo controlar. No me importan las barreras que a ti y a mí nos separan. Ni lo que diga la gente con sus lenguas afiladas. Gitana, tú eres para mí lo que el agua es para el cauce del Guadalquivir. Tú quisieras que fuera tuyo. Yo no quiero ser de nadie. Igual que un pájaro canta por los caminos del aire. Las horitas que pasamos, las guardo en el corazón. El cafelito que me hiciste ya nunca se me olvidó. Hay un huequito en mi cama, que nunca desaparece y sabe cómo te llama. ¿Qué quiere que yo te diga? Esta noche, primo, salgo de fiesta con mis amigas. Vamos a seguir con los fandanguitos. Que de horarios no dependa lo que tenga que venir. Que de horarios no dependan ni los pasos ni el sentir. Que los días nos sorprendan, riéndonos del porvenir. Al calor de la candela, al calor de la candela nos juntamos los cabales, al calor de la candela. Y contando nuestras verdades
y cantando nuestras penas, espantamos soledades. No ciegues con tu guadaña mala muerte traicionera. No ciegues con tu guadaña lo que nace en primavera. Lo que ese pájaro canta, que dure la vida entera. No podemos esperar. No es tiempo de cobardía. No podemos esperar sentaditos en nuestra silla a que alguien venga a despacharnos manojitos de alegría. No podemos esperar. No es tiempo de cobardía. Hay quien mira y solo ve cenizas. Hay quien mira y solo ve el fuego. Yo quisiera tener en cada amanecer unos ojos nuevos. Quienes juegan en esas callejas, en los atardeceres que me vieron crecer. No son los niños de hoy, no son los niños de ayer. Son los prisioneros de eso que llaman dinero. Maldito juego en el que solo se puede perder. Tengo los bolsillos pobres, pero un corazón que no engaña. En mi garganta crecen palabras valientes, palabras que sangran. El agua susurra en la fuente. El agua susurra en la fuente la verdad de la vida, la claridad de la muerte. Ay, que si tú no la escuchas, la fuente se seca, el alma se pierde. Ay, que si tú no la escuchas, el alma se seca. La fuente se pierde.
pasito pa'lante, pasito para atrás. Cómo duele este país sin memoria que odia la verdad. Pasito pa'lante, pasito para atrás. Yo no obedezco las reglas que impusieron los canallas, que no juego al mismo juego de quien baraja las cartas. Siempre la misma justicia es lo que tiene el juzgado, que aunque tú vayas por derecho, siempre sale sentenciado. Hartito ya de mentiras y de los sucios negocios que a muchos traen la ruina y riqueza para unos pocos. Si tú me dices riqueza, yo solo escucho codicia. Si tú me dices progreso, yo solo escucho injusticia. Aguanta, corazón mío, resiste a este temporal. Aguanta, corazón mío, que un tiempo nuevo vendrá y lograremos vivirlo en paz y con libertad. Y si no es verdad lo que digo, que estas palabras no vuelen y mueran en su sonido. Y si no es verdad lo que digo, que estas palabras no vuelen más allá de mis sentidos. Si no digo la verdad, que estos cantes no vuelen y mueran en soledad. Y si no digo la verdad, que estos cantes no vuelen y duerman sin despertar. Si no es verdad lo que digo, si no es verdad lo que digo, que estas palabras no vuelen y mueran en el olvido. Y si no digo la verdad, que estos cantes no vuelen, que nadie los quiera cantar.
alguien quiere llevarse un